eh, primero a los expositores, darle la bienvenida y agradecerle la participación en este importante webinar para todos los profesionales de Latinoamérica. Vamos a hablar sobre la FCA Credential y los productos que ofrece IFRS. Y para ello, bueno, tenemos a grandes expositores, a Caterina Rossi de IFRS Foundation, que es FCA Credential Manager, eh, y Arturo Rodríguez, que hace poco nos visitó en Chile, estuvimos ahí en la CMF, así que el objetivo es poder darle a conocer a toda la audiencia eh, sobre estos desafíos, digamos, que tenemos como profesionales para tener unas buenas memorias y unos buenos informes financieros, cosa que pueden hacer más resiliente la actividad de las compañías, digamos, ante el cambio climático. Eh, no sé si Arturo sabe, pero le comentaba a Caterina que estamos por recibir un río atmosférico gigante en los próximos días, así que está muy atingente el cambio climático, que por lo menos acá en Chile estamos todos preparados. Bueno, la agenda es, yo voy a partir con una pequeña introducción, después va a hablar Caterina, después Arturo, de una sesión de preguntas y respuestas y bueno, el cierre. Bueno, primero partir por la dinámica del mercado y su relación con las finanzas. Primero, tenemos que entender que las empresas, ¿cierto?, son organismos que persiguen un cierto objetivo a nivel de la sociedad y que hoy día están enfrentando diversos desafíos en cuanto al clima, están siendo golpeados por el clima, tienen que tener un, un cuidado respecto al ecosistema, también se relaciona con las comunidades y también obviamente requieren servicios de distintos proveedores que forman parte de la cadena de suministro. Por otro lado, las compañías tienen accionistas, tienen un mercado, ¿cierto?, que les está exigiendo información para saber cómo les va a afectar el cambio climático en los negocios. Eh, qué daño podrían eventualmente recibir, ¿cierto? Y cómo se hace la conexión, ¿cierto? De todo lo que es la sostenibilidad del cambio climático en la información financiera y a partir de eso, qué proyectos desarrollar para ser resiliente. Y para ello las compañías requieren de información de alta calidad, donde los inversionistas, ya sea fondo de pensión, aseguradora, inversionistas, tengan claro qué empresa es la mejor o está mejor preparada para enfrentar los desafíos del cambio climático. Son exigencias, hoy día hay instrumentos financieros los cuales se trabajan y se establecen las reglas, como los Covenant, por ejemplo. Y para ello, bueno, hace varios años ya, ¿cierto? El TCFD, cuando salió con las normas, digamos, el año 2017, implementó un concepto que, bueno, ya está siendo trabajado en el mundo financiero, que es la materialidad financiera. Y ahí hizo una clara separación en lo que es el impacto de las compañías en el planeta, que se entiende como doble materialidad, y el impacto del planeta en las empresas. Entonces, hoy día lo que está haciendo IFRS a través de sus distintos organismos, ¿cierto?, es determinar cómo el planeta está impactando los negocios. ¿Ya? Y ese es como la primera approach en cuanto a qué es lo que es el concepto de materialidad. ¿Y esto de qué se trata? Básicamente unir dos equipos de trabajo, que es unir las finanzas, lo que financiero entiendan la sostenibilidad y por otra parte el mundo ambiental, ¿no es cierto?, sostenible, entienda también las finanzas para que conecten. Ese es el gran desafío que hay hoy día. Hoy día no se puede trabajar solo, digamos. Los profesionales del área de medio ambiente tienen que trabajar con el área financiera porque el mercado está pidiendo información financiera. Y para eso hay toda una metodología que está establecida, ¿cierto? Que primero es poder identificar los riesgos, ¿cierto?, que se van a enfrentar las compañías, ya sea tecnológicos, legales, mercado, reputacional, y a su vez evaluar los riesgos físicos, tanto agudos como crónicos. Eso va a generar proyectos, ya que se le llama oportunidades. Y esos proyectos hay que financiarlos de alguna forma. ¿Ya? Hay que ir a buscar los fondos, hay que conseguir, negociar tasas, pero para ello hay que hacer un análisis, ¿cierto?, de cuáles son los riesgos que está enfrentando la compañía o las empresas, ¿cierto?, y cómo va a protegerse de esos riesgos. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación de proyectos y esos proyectos, como tienen que ser financiados, hay que explicarlos
o incluirlo ahí dentro de la planificación estratégica, cosa de cuando se vaya al directorio, al board, explicar, la compañía va a tener estos problemas y necesitamos estos proyectos para ser resiliente. Y eso, a su vez, va a tener obviamente un impacto financiero que se va a expresar en los distintos informes que hoy día están siendo establecidos por las normativas IFRS, como la NIF 18, por ejemplo, que hubo un cambio bien importante en cuanto a la transparencia de los reportes financieros. En cuanto a Chile, Chile lleva ya varios años, como 3, 4 años en esto, y ya tiene dos estados distintos. Primero, un nivel de madurez de las materias ESG, que está aquí marcado en la NSG 461, en color verde, ¿cierto? El alto nivel de madurez que han logrado las empresas en cuanto a la reportabilidad. Pero hay una deuda importante que es cómo abordamos el impacto financiero del cambio climático en los informes y cómo trabajamos las métricas SASB. Y ahí es donde está la gran deuda de las compañías chilenas, porque el mundo financiero hoy día se tiene que involucrar, no está tan involucrado, así que es un desafío que se incorporen, ¿cierto?, a este mundo y que se conecten y conversen con el área justamente encargada de los temas sostenibles, que la mayoría son profesionales de medio ambiente. Así que ese es el gran desafío. Hay brechas muy importantes en general a nivel, en Chile por lo menos, en cuanto a la NIF S2, ¿cierto? Se requiere profundizar conocimientos, sobre todo en análisis de escenario, ¿cierto? Poder cuantificar de cuánto estamos hablando y en qué horizonte de tiempo. En 2 años, 5 años, hacer una planificación de largo plazo, cosa de poder levantar los recursos a tiempo, cosa que cuando venga un evento climático las compañías ya están más preparadas para esto, digamos. Lo otro, bueno, entender también que parte de la conexión financiera, ¿cierto?, con el clima requiere hacer estudios y estos estudios requieren mucho modelamiento. Lo importante es que estos modelamientos estén conectados con la ciencia, sean información basada en ciencia, cosa de poder dar certeza dado que estos modelos van a ser auditados. Hoy día en Chile están eh, las auditoras, ¿cierto?, están implementando, están, digamos, obligadas a entrenarse y a obtener certificaciones y acreditaciones, digamos, para demostrar justamente las competencias suficientes para poder auditar las compañías. Es una regla que salió hace un par de meses atrás y que hoy día es el gran desafío de las compañías que van justamente a auditar los estados financieros. Así que entender la conexión entre clima y finanzas es clave en este punto y todo lo que involucra a ello, tener controles internos, ¿cierto? Tener protocolo, procedimiento, cómo se reporta esto en directorio, las actas y bueno, todo lo que implica gobernar esta situación. Lo otro, bueno, comentarles que nosotros, Mincor, somos FCA Credential Approved Education Provider, que tenemos cursos a nivel 1 y 2 en español, y ya iniciamos en julio cursos y bueno, están invitados a todos los que quieran, obviamente, acreditarse y profundizar sus conocimientos a adquirir este programa. ¿Qué más? Bueno, Caterina, sigo con Caterina. Caterina. Buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí, aquí con ustedes hoy. Muchas gracias, Cristian, por esta gran oportunidad. Hoy le hablaré sobre la credencial FSA. Como ya se habrán dado cuenta, tengo un fuerte acento italiano, así que espero poder explicar todo con mucha claridad. Al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas, así que no duden en ir dejándolas en el chat. ¿Puedes compartir? Ah, sí, pensaba que tú tenías la presentación, ¿no? Que voy a compartir. ¿La pueden ver? Sí, está conectando, sí, sí.
tienes que ponerle ahí está bien. Exacto, perfectamente. Ok, entonces empezamos. La credencial FSA se centra en sostenibilidad, normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad y cómo integrar esos factores en el análisis financiero. La preparación es flexible, puede hacerse mediante autoestudio o cursos de apoyo en línea y a su propio ritmo. Cada examen requiere una dedicación estimada de 30 a 50 horas dependiendo de su experiencia. La evaluación consiste en dos exámenes de 2 horas disponibles presencialmente o en línea. Está dirigida a profesionales corporativos, inversores, auditores externos y proveedores de aseguramiento, consultores y también estudiantes. Actualmente el idioma de la credencial es solamente en inglés. La credencial es la credencial más avanzada en relación con las normas ISSB. Es una credencial rigurosa en 2 partes. El nivel 1 se centra en conceptos y principios fundamentales. Su objetivo es proporcionar un lenguaje común para comunicar información de sostenibilidad y los impactos financieros de los asuntos de sostenibilidad entre distintas funciones en los mercados de capitales. El nivel 2 se centra en la práctica y la aplicación. Su objetivo es desarrollar habilidades analíticas más avanzadas, como el uso e integración de la información elaborada conforme a estándares de revelación de sostenibilidad. Una vez que se apruebe el nivel 1, pasará a ser candidato al FSA nivel 2, FSA Credential Candidate, y cuando apruebe el nivel 2, se convertirá en titular pleno de la credencial FSA, FSA Credential Holder. A continuación se presentan son unas razones para obtener la credencial. En primer lugar, para adquirir la experiencia necesaria y desenvolverse en la complejidad de los negocios modernos, para desarrollar la confianza que necesita para tomar decisiones informadas, respaldada por una comprensión más profunda del campo, para aprovechar su experiencia verificada y respaldar sus recomendaciones y para diferenciarse en un mercado laboral competitivo. Como puede ver, puede incluir su credencial en su perfil de LinkedIn y en su currículum. Su nombre se agregará al sitio web de la FSA y además obtendrá acceso a un grupo privado de LinkedIn de la FSA después de aprobar el nivel 1. Esta diapositiva muestra el perfil de los candidatos a la credencial FSA. Dado que el programa se originó en los Estados Unidos hace aproximadamente 10 años, las cifras de inscripción todavía reflejan una proporción muy alta en Norteamérica. Pero, sin embargo, esta tendencia está cambiando gradualmente a favor de las regiones de Europa y Oriente Medio, América Latina, África y Asia-Pacífico. La mayoría de los 3 principales roles son los consultores, profesionales del sector financiero, profesionales del sector corporativo, pero también vemos estudiantes y el ámbito académico. Aproximadamente el 50% de los examinados tiene 10 o más de 10 años de experiencia, aunque muchos profesionales que están en las primeras etapas de su carrera también buscan obtener la credencial. Un número significativo de candidatos cuenta con títulos avanzados y certificaciones. El 75% de los candidatos tiene CFA, CPA o MBAs. Si bien no hay requisitos previos para inscribirse, la credencial tiene a atraer a candidatos con experiencia en negocios, finanzas, contabilidad e inversión. Cabe destacar que la credencial a menudo cuenta como crédito de educación continua, CPD o CPE, para ayudar a mantener otras licencias profesionales específicamente, eso es difícil, lo siento, específicamente para CPAs y CFAs.
Tenemos candidatos de todo el mundo, hay más de 100 países representados. Aquí vemos que los registros, así vemos los registros en América Latina. Vemos que el interés por la credencial FSA proviene de perfiles profesionales muy diversos, especialmente de consultoría, sostenibilidad, auditoría externa, aseguramiento, finanzas, gestión de activos y operaciones. También cabe destacar que los principales países representados son México, Brasil, Chile y Colombia, lo que muestra una presencia creciente de la credencial en mercados clave de la región. El mensaje principal es que América Latina está ganando relevancia dentro del ecosistema FSA, tanto por la diversidad de perfiles profesionales como por el interés creciente en integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones financieras. Aquí, esta diapositiva presenta una muestra, no es una lista completa, de empresas que han adquirido plazas de examen para su personal. Cada vez más vemos también que las empresas incluyen la credencial FSA en las ofertas de empleo para identificar a candidatos con conocimiento y habilidades relacionados con la divulgación de sostenibilidad y nuestros estándares. El plan de estudio de la credencial del nivel 1, que se basa sobre la guía de estudio, se divide en 4 partes y se estructura en función de 20 objetivos de aprendizaje correspondientes. El plan de estudio actualizado, que incorpora plenamente contenido relacionado con el ISSB y las normas del ISSB, se lanzó en diciembre de 2023. En ese nivel, los candidatos comprenderán los fundamentos históricos de la divulgación y el panorama actual de la divulgación de sostenibilidad, incluido el papel de los emisores de normas, reguladores, proveedores de datos y otros. Se familiarizarán con las normas de divulgación de sostenibilidad IFRS y adquirirán una comprensión profunda de los conceptos que la sustentan. Aprenderán también cómo la información de sostenibilidad material de las normas ISSB, tanto transversal a los sectores como específica por industria, puede orientar las estrategias corporativas y las decisiones de los inversores. La guía de estudio del FSA nivel 2 se divide en 3 partes y se estructura en torno a 10 objetivos de aprendizaje. Se está actualizando ahora, pero el currículo actual sigue siendo relevante y útil para quienes deseen completar su credencial antes de futuras actualizaciones del currículo. En nivel 2, los candidatos aprenden a identificar los riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad que afectan a la posición financiera, el desempeño y las perspectivas de una empresa. Normalizarán también los datos de sostenibilidad para realizar un análisis fundamental, comparativo y sectorial eficaz y vincularán la información de sostenibilidad con los ingresos, gastos, activos, pasivos y el costo de capital de una empresa y la aplicarán en modelos de valoración. Son 2 exámenes de 2 horas. El nivel 1 tiene 110 preguntas de opción múltiple y el nivel 2 es un poquito diferente, son 13 casos con 55 preguntas de opción múltiple. Cada guía de estudio reúne todo el material evaluable de cada examen y tiene también preguntas de práctica y recursos de autoestudio. Hay apoyo de los Approved Education Providers, proveedores de educación aprobados para lo que quieren preparación adicional. Y los exámenes están disponibles en línea y también de forma presencial. El proveedor de examen se llama Pearson y está en más de 183 jurisdicciones con y tiene centros de examinación en muchísimos países. Se puede realizar
online o en presencial. Y aquí hay otros recursos adicionales de la FSA que después vamos a compartir esta presentación, entonces pueden acceder a esos materiales adicionales de la FSA. Una última cosa que me gustaría decirle es que hay otros también productos educativos, como por ejemplo e-learning modules, que son un programa que permite obtener, es un programa de entry level, de entrada muy, muy básico, que también ofrece un certificado de finalización. También hay el Knowledge Hub, ISSB Knowledge Hub, que contiene recursos propios y materiales desarrollados por nuestros aliados para facilitar la comprensión y el uso de las normas ISSB. Y también desde unas semanas solamente hay también el ISSB Training Partner Program, también llamado TPP, ISSB TPP, que está diseñado específicamente para brindar orientación práctica a los preparadores para crear reportes financieros en línea con los requisitos del ISSB. Hay otros productos también, pero la FSA es la única credencial conectada con los estándares, las normas NIF. También le voy a compartir después la presentación, pero en el Knowledge Hub hay materiales educativos que pueden ayudarla, como por ejemplo el comparativo NIF S2 y TCFD, estándares SASB, el NIF S1, guías industriales al aplicar de las NIF SI 1 y 2. Entonces, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Arturo. Arturo. Muchas gracias, Caterina, y Cristian, también gracias por la invitación a platicarles un poco de el FCA, como lo ha hecho Caterina. La presentación que yo voy a dar está un poco enfocada en dar una visión general sobre la estrategia que tiene la Fundación para apoyar la implementación de las normas S1 y S2 por parte de las empresas. Obviamente, el FSA Credential es una parte muy, muy importante de esta estrategia, pero no quiero perder la oportunidad de brindarles pues más información, ¿no? De todo lo que estamos haciendo para facilitar el entendimiento de las normas y también facilitar, obviamente, la implementación. Entonces, si me lo permiten, estoy por compartir pantalla. Si me pueden decir cuando esté ya visible. De acuerdo, gracias, Caterina. Y sí, bueno, la idea el día de hoy es, bueno, brindarles esta visión un poco más genérica de la estrategia que ha puesto en marcha la Fundación para apoyar la implementación de las normas. Como ya saben, bueno, la Fundación IFRS y en particular su consejo del ISSB ha publicado dos normas. No es objetivo de este webinario adentrarnos a los aspectos técnicos y los requerimientos específicos de cada una de las normas, pero a manera de resumen, recordemos que hay dos normas: la norma S1, que es la norma de requerimientos generales, que va a establecer estos principios, estos conceptos, estas definiciones básicas que se necesitan conocer para poder aplicar los requerimientos de divulgación sobre información financiera sobre sostenibilidad. La norma S1 también le pide a las organizaciones mirarse al espejo e identificar estos riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que pudieran afectar las perspectivas financieras de la empresa, ¿no? Hacer ese análisis de materialidad financiera y entender qué riesgos, qué oportunidades pueden tener un impacto positivo o negativo, actual o futuro, sobre el acceso a capital, el costo a capital o el flujo de efectivo. Y la norma S2, también como resumen, es una norma temática que se enfoca específicamente en la divulgación de riesgos y oportunidades, pero esta vez, en vez de relacionados con la sostenibilidad, que es el enfoque de S1, son relacionados con el clima, ¿no? Riesgos y oportunidades climáticos.
Esta norma S2 pide hacer básicamente lo mismo, esa mirada al espejo con un enfoque de materialidad financiera, identificar estos riesgos y oportunidades climáticos que afecten las perspectivas de la organización y brindar información material sobre esos riesgos y oportunidades climáticos que la empresa ha identificado. De nuevo, no es objetivo del día de hoy ir darnos un clavado a cada una de estas normas. Si eso es lo que estaban buscando, les recomiendo, bueno, revisar varios videos que hay en YouTube y también más información que les voy a dar más adelante sobre los 15 minutos, es la estrategia que tenemos para apoyar la implementación de las normas ISSB. Como lo pueden ver en pantalla, esta estrategia está basada en 4 cuadrantes. El primero tiene que ver con materiales que se publicaron junto con las normas S1 y S2 en su momento hace ya más de 3 años, incluyendo lo que llamamos mecanismos de proporcionalidad. El segundo cuadrante tiene que ver con las provisiones de alivio, que son básicamente waivers para que las empresas dilaten la entrada en vigor de ciertos requerimientos que son más difíciles de cumplir. Y el tercer componente marcado en rojo es los materiales educativos y recursos adicionales, algunos de los cuales Caterina ya mencionó, y obviamente el FCA Credential está incluido dentro de este tercer cuadrante. No vamos a entrar mucho de lleno en el programa de implementación regulatoria porque eso está más enfocado hacia, como lo menciona el nombre, reguladores, pero sí el resto de la sesión la vamos a enfocar en estos 3 cuadrantes que están marcados en rojo. En primer lugar, me gustaría recordarles a todos los que han leído las normas que ambas normas S1 y S2 vienen acompañadas de guías de aplicación y guías ilustrativas. Normalmente la gente que lee la norma no lee las guías de aplicación y las guías ilustrativas porque en el caso de las guías de aplicación son anexos y la gente no necesariamente los lee, los deja para el futuro y ese futuro, bueno, no llega. Y las guías ilustrativas son documentos aparte que acompañan la norma. Lo que me gustaría recordarles en esta presentación es que, bueno, las guías de aplicación son parte integral de la norma y van a encontrar mucha información muy rica sobre cómo interpretar ciertos requerimientos dentro de las normas y cómo interpretar ciertos conceptos dentro de las normas que suelen ser preguntas muy frecuentes, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el caso de la NIF S1, en su anexo B, habrá información sobre cómo identificar riesgos y oportunidades relacionadas a la sostenibilidad, cómo considerar a la cadena de valor en este análisis de materialidad financiera, eh, cómo agregar o desagregar información para entender bien la materialidad a nivel específico, ¿no? Agregado o desagregado, y también información sobre cómo conectar la información, ¿no? Cómo conectar información financiera tradicional con información financiera sobre sostenibilidad. En el caso de S2, también el anexo B, que acompaña a la norma, tiene información específica sobre resiliencia climática, sobre gases de efecto invernadero y en qué circunstancias puede ser valioso agregar o desagregar esa información para enfocarse en información material. Incluye también un marco para medir gases de efecto invernadero de alcance 3 y también tiene una sección que habla sobre objetivos climáticos. Así que de nuevo, esta información no es nueva, de hecho, como lo mencionaba hace unos minutos, se publicó desde la publicación de las normas. Lo que sucede en la práctica es que mucha gente lee la norma y deja los anexos a un lado, pero bueno, simplemente recordarles que estas guías de aplicación son muy ricas para tratar de entender mejor estas normas. Las guías ilustrativas, estas sí no son parte integral de la norma, su uso es opcional, pero como lo ven en pantalla también incluyen mucha información sobre, bueno, quiénes son los usuarios primarios de la información, qué fuentes de información se pueden utilizar al cumplir con los requerimientos de las normas S1 y S2, incluyendo el uso de los estándares ASBIE y las guías industriales ilustrativas que acompañan a la S2.
Otro componente importante de ambas normas son lo que llamamos mecanismos de proporcionalidad y bueno, estos los que me escucharon ahora que tuve la dicha de visitar Chile hace un par de semanas, pues abordamos mucho el tema de los mecanismos de proporcionalidad. A manera de recordatorio, hay que recordar que hay dos mecanismos principalmente en las normas. El primero se le conoce como el uso de información razonable y sustentable sin costo o esfuerzo desproporcionado. El segundo es tener un enfoque de divulgación proporcional a las habilidades, capacidades y recursos disponibles de la entidad. Estos mecanismos, hay que recordar, no aplican a la totalidad de la norma, sino como lo vamos a ver en unos momentos, aplican a ciertos requerimientos que son más difíciles de cumplir y no es que eximan a una organización de reportar la información, sino que adecúan la divulgación de acuerdo a las realidades y la sofisticación de las empresas. En el primer caso, en el uso de información razonable y sustentable sin costo o esfuerzo desproporcionado, este mecanismo de proporcionalidad lo que está básicamente permitiendo es que la organización utilice información con la que ya cuenta o la que le es de cierta manera fácil acceder sin necesariamente hacer un esfuerzo desproporcionado que le haga incurrir costos más grandes de lo que vale la información que está reportando. Y el segundo mecanismo de proporcionalidad permite que la divulgación cambie de estilo. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos requerimientos que están pidiendo una divulgación cuantitativa, pero si están sujetos a este mecanismo de proporcionalidad de cambiar el enfoque de la divulgación dependiendo de las habilidades, capacidades y recursos disponibles, se permite que esa divulgación sea cualitativa en vez de cuantitativa. Les recuerdo que, bueno, estos mecanismos de proporcionalidad no aplican a la totalidad de la norma. Aquí vemos específicamente qué áreas o qué requerimientos están sujetos a estos mecanismos de proporcionalidad. Y por ponerles un ejemplo, hay que recordar que las normas S1 y S2 son muy puntuales en pedir que se conecte la información financiera con la información financiera sobre sostenibilidad. En particular, en el pilar de estrategia, ambas normas piden que se determinen los efectos previstos en la posición financiera, el rendimiento financiero y el flujo de efectivo, ¿no? Cuánto pudiese representar en pesos y centavos un riesgo o una oportunidad en el futuro, ¿no? Efectos previstos. Ese componente, ese requerimiento de divulgación a manera de ejemplo, está sujeto a ambos mecanismos de proporcionalidad. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, si una organización no cuenta con las habilidades, capacidades o recursos para cumplir con esa divulgación cuantitativa, se permite la divulgación cualitativa de esos efectos previstos. Y de igual manera, ese requerimiento de divulgación está sujeto al mecanismo de pues, brindar información que tenga una razón de ser, que pueda ser sustentada con datos y con suposiciones, pero que esté disponible sin tirar la casa por la ventana. En el segundo cuadrante de la estrategia están los mecanismos de proporcionalidad, las provisiones de alivio o estos waivers de un año que la Fundación está dando para que ciertos requerimientos no entren en vigor durante el primer año de exigencia de la norma, sino que lo hagan a partir del segundo año. Como lo muestro en pantalla, hay 5 provisiones de alivio o 5 waivers. Y simplemente para ejemplificar estos alivios, pensemos en las emisiones de alcance 3. Las emisiones de alcance 3 son las más difíciles de medir porque son indirectas e involucran a la cadena de valor. Y por ese hecho de que son indirectas y son las más difíciles de medir, el ISSB está dando un año para que este requerimiento de divulgar gases de efecto invernadero de alcance 3 entre en vigor. En el caso de Chile, por ejemplo, que ha tomado las normas tal y como están escritas dentro del ISSB, bueno, no se esperaría que el próximo año, que es el primer año de aplicación, las empresas reporten alcance 3, sino que eso lo hagan a partir del segundo año de aplicación. Quiero hacer una distinción importante entre las provisiones de alivio, que son las que ustedes ven en pantalla, y los mecanismos de proporcionalidad, que son los que vimos hace unos cuantos minutos.
Las provisiones de alivio vencen. Estas sí tienen una vigencia que es un año, ¿no? De entrada en vigor, mientras que los mecanismos de proporcionalidad no vencen. Estos están disponibles siempre para las empresas, independientemente si es el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto año de aplicación de la norma. Entonces, eso sí hay que recordarlo como una distinción importante entre ambos mecanismos. Si nos saltamos al tercer cuadrante, bueno, vamos a ver esta diapositiva que ya nos mostró Caterina. Lo que a mí me gustaría hacer es categorizar de cierta manera estos recursos o estos materiales educativos que hemos desarrollado desde que se publican las normas. En la parte principal, perdón, en la parte inicial de la tabla van a ver varios recursos que se enfocan en comparar qué pide la norma S1 y la norma S2 y qué están pidiendo otros marcos o estándares, ¿no? Ven por ahí un comparativo entre la S2 y el TCFD, entre la S2 y los requerimientos de divulgación de gases de efecto invernadero del GRI, cómo utilizar los estándares SASB en el contexto de la S1, al igual que las guías industriales basadas en los estándares SASB al aplicar la norma S2, y también cómo utilizar el marco de reporte integrado y las normas S1 y S2. Entonces, si se lo ven de esa manera, estos primeros recursos simplemente son un comparativo entre qué están pidiendo las normas S1 y S2 y qué es lo que están pidiendo otros marcos y estándares. En el caso de Chile, bueno, es muy importante revisar el documento del comparativo entre S2 y el TCFD y los documentos de los estándares SASB y las guías industriales por, obviamente, la existencia de la norma de carácter general 461 y 519 que ya piden utilizar TCFD y SASB. Si nos vamos a la mitad de la tabla, vamos a ver recursos que tienen que ver con los principios de los estándares, ¿no? En particular, esta publicación de riesgos y oportunidades de sostenibilidad y la divulgación de información material se va a enfocar en explicar este proceso de mirarse al espejo y hacer ese análisis de materialidad financiera y de identificación de información material a reportar. Tenemos también materiales educativos que se enfocan en explicar de mejor manera los mecanismos de proporcionalidad, cómo conectar la información financiera y pensar en esos efectos, ya sea actuales o previstos, de los impactos financieros que pudiese tener la sostenibilidad. Y finalmente, si nos vamos a la parte de abajo de la tabla, vamos a ver ciertos recursos educativos que se enfocan ya en cuestiones muchísimo más técnicas, sobre todo en el enfoque de S2, en particular cuestiones de requerimientos de divulgación sobre gases de efecto invernadero, planes de transición climática, análisis de escenarios climáticos, etc. Así que bueno, espero se den cuenta que bueno, hay recursos y hay materiales educativos que, dicho sea de paso, son gratis, que las empresas pueden acceder en nuestro Knowledge Hub para, pues ahora sí que satisfacer las necesidades de información que tengan en ciertos puntos dentro de las normas. Les mencionaba que estos recursos están disponibles en el Knowledge Hub. Ya lo mencionó Caterina rápidamente. El Knowledge Hub es un repositorio que tenemos de recursos propios y recursos también de nuestros aliados que las empresas pueden utilizar para navegar su camino hacia la implementación de las normas. Finalmente, un par de diapositivas más. Caterina obviamente ya nos dio mucha información sobre la credencial FSA, el único programa de certificación oficial por parte de la Fundación. Pero bueno, también existen otros recursos que ustedes ven en pantalla. Nuestro programa de membresía que se llama el IFRS Sustainability Alliance, que le permite a las empresas ser parte de una red, un network de empresas que tienen acceso a actualizaciones del staff del ISSB, acceso a eventos especiales como webinarios sobre ciertos temas y también descuentos en otros recursos. Y por último, es importante que ustedes conozcan uno de nuestros grupos de apoyo que se conoce como el Transition Implementation Group. Este grupo está conformado por empresas
organizaciones auditoras y también 3 observadores oficiales que se reúnen mensualmente para discutir retos en la implementación de S1 y S2. Estas son organizaciones que, bueno, han optado por aplicar las normas S1 y S2, ya sea de manera voluntaria o porque sus reguladores se lo están pidiendo, y en un foro público discuten ciertos elementos que desde su perspectiva no están claros dentro de las normas. Todas las minutas, todas las reuniones, los resúmenes de las reuniones de este TIG están disponibles en nuestra página web para que, bueno, se puedan revisar, ¿no? Quizá ustedes al implementar S1 y S2 están teniendo las mismas preguntas que el TIC tuvo hace unos meses y que ya se discutieron y ya se resolvieron de cierta manera, ¿no? También es importante mencionar que el TIC puede recibir preguntas por parte de las organizaciones que están aplicando S1 y S2, así que, bueno, si ustedes como organizaciones están teniendo dificultad con un párrafo en particular dentro de una norma S1 o S2, pueden enviar preguntas a este TIG para que si se consideran, bueno, se platiquen en esta manera pública y se dé respuesta. Así que, bueno, les agradezco el tiempo, espero haya quedado un poco la estrategia general del ISSB, dónde está metido el FC Credential del cual nos platicó Caterina y todos los recursos que ustedes tienen a su disposición para poder continuar con su progreso en la adopción e implementación de estas normas. Muchas gracias y les regreso el micrófono a Cristian. Gracias, Arturo. Muy buena presentación también de Caterina. Mira, ahora voy a compartir un video que está en la página de IFRS. Otra vez la pantalla, Cristian. Ya, Si quieres darle play para ver si se puede escuchar. ahí Sí. se escucha. Sí. Para mí, las credenciales de la FSA fueron fundamentales al fundar mi empresa con mi socio porque nos ayudaron a tener una buena comprensión de los fundamentos conceptuales y un lenguaje común entre nosotros, pero también al ayudar a las empresas a integrar estrategias de sostenibilidad. Creo que el nivel 1, especialmente ahora con la última actualización, ofrece una muy buena comprensión de cómo deben entenderse las nuevas normas de las normas internacionales de información financiera en relación con otras normas, para dar esta base conceptual de materialidad financiera, por ejemplo. Creo que también ofrece una muy buena comprensión del desarrollo reciente, pasando de un panorama de informes más voluntarios a informes obligatorios. Así que pone la norma en un contexto muy bueno, lo cual es muy útil. Para el nivel 2 me resultó muy útil aplicar lo aprendido en el nivel 1. No fue tan fácil, la verdad, pero ayuda mucho a entender los principios y a ver lo importantes que son las normas específicas del sector. Ahora vamos a entrar a la parte. Tengo algunas preguntas, digamos, que llegaron en su tiempo dentro de las inscripciones. No sé cualquiera de ustedes lo puede responder, Caterina o Arturo. Eh, Preguntan cuál es la vigencia de la credencial y si requiere reacreditación periódica. A esa puedo responder yo, puedo contestar yo. Una vez obtenida la credencial FSA no expira. Actualmente no se requieren tarifas de mantenimiento anual ni horas obligatorias de desarrollo profesional continuo para mantenerla activa. Es un logro por la vida. Sin embargo, recomendamos encarecidamente a los titulares de la credencial que se mantengan al tanto de los desarrollos y normas del ISSB a medida que evoluciona el mercado. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo funciona el nivel de vinculación de IFRS desde Knowledge Hub hasta la credencial? ¿Voy yo? ¿Quieres? ¿Sí? Ok.
Sí, Entonces, si como quieres. mostré antes, la imagen de antes que presenté, que había en la presentación, presenta muy bien esa vinculación desde el Knowledge Hub hasta la credencial nivel 2, porque el Knowledge Hub es un recurso público y gratuito con seminarios web, guías y herramientas introductorias de implementación para ayudar al mercado a comprender los aspectos básicos de las normas, IFRS S1 y S2. Después hay también el ISSB TPP, Training Partner Program, que es nuestra ruta técnica y práctica, porque el TPP TPP está diseñado específicamente para brindar orientación prácticas a los preparadores para crear reportes financieros en línea con los requisitos del ISSB. Te enseña exactamente cómo reportar y divulgar según nuestras normas. Y la credencial FSA proporciona habilidades analíticas, es una credencial, es la única credencial. El Training Partner Program te ofrece un certificado de completion, no sé cómo se que Está bien. te da un certificado cuando terminas la formación, pero la credencial tienes que pasar un examen, es la única credencial. Entonces te proporciona habilidades analíticas más amplias a una comprensión profunda de la intersección entre la sostenibilidad y el desempeño financiero. En lugar de enseñar cómo redactar el reporte, la credencial enseña a los profesionales cómo analizar y traducir los datos de sostenibilidad, como por ejemplo los reportes bajo IFRS S1 y S2, en decisiones financieras estratégicas, gestión de riesgos y valorizaciones de empresas. Y si me Eso, permiten añadir ahí una importante distinción que está recalcando Caterina, recordemos que bueno, la función del IFRS Foundation con sus dos consejos, incluyendo el ISSB, es ser un emisor de normas y brindar estos materiales educativos, incluyendo el FSA Credential, para que la gente pueda entender estos principios sobre los cuales están basados los estándares, ¿no? Los principios las normas son principles based, como se le dice en inglés, están basadas en principios y precisamente estos, en particular el FSA Credential, te va a ayudar a entender estos principios genéricos que son los pilares de ambas normas, ¿no? Cuestiones como, bueno, cómo conectar información financiera e información de sostenibilidad, cómo pensar en riesgos y oportunidades a nivel industria, a nivel sector, esa distinción que puede surgir dependiendo de en qué parte de la economía está basada una organización. De nuevo, son cuestiones genéricas que le permiten a una organización después tener las herramientas suficientes para trabajar con sus equipos internos, con sus consultores, a desarrollar ya un reporte específico. Eso por un lado, para añadir un poco también a la pregunta, hay que recordar que el Knowledge Hub, como lo mencionamos tanto Catrina como yo, es un repositorio bastante amplio de información. El Knowledge Hub van a encontrar mucha información tanto producida por el IFRS Foundation, pero también van a encontrar recursos que han producido nuestros aliados. Y aquí, como lo mencionaba yo un poco, van a encontrar de todo, ¿no? Desde lo más básico, herramientas básicas o documentos básicos para entender ahí un poco cuestiones de las normas, hasta cuestiones muchísimo más avanzadas, como lo mencionaba yo en la tabla que les mostré. Pero obviamente todo esto está sustentado en los principios y los conceptos y casos que pues pone sobre la mesa la credencial, tanto en su nivel 1 como en su nivel 2. y complementar lo que decían ustedes, cuando esto hay que explicarlo a nivel de board o de directorio, hay que tener los conceptos muy claros, porque los directores van a preguntar y ellos van a aprobar los informes. Por lo tanto, hay que tener un buen dominio, ¿cierto?, del arte, ¿cierto?, de la finanza sostenible, en este caso, para poder explicarlo
al comité de auditoría, al comité de inversiones, al presidente ejecutivo, a cualquier persona que pregunte, a un gerente general, ¿cierto? Y eso es muy importante, tener un buen dominio de los conceptos. Otra pregunta está relacionada con cómo se verá la acreditación para cuando entre en vigencia la biodiversidad y comunidades. El plan de estudios de la FSA proporciona una base muy sólida y completa en materia de divulgación de sostenibilidad. Para garantizar que se mantenga actualizado, en 2023, como ya he dicho, adaptamos el plan de estudio del nivel 1 para integrar el contenido del ISSB y actualmente estamos en proceso de realizar una actualización también similar para el nivel 2. Aunque el ISSB está investigando temas futuros como biodiversidad, ecosistemas y capital humano, es difícil decir en esta etapa si estas nuevas normas específicas requerirán una actualización del plan de estudio de la FSA, pero sin embargo, en caso de que el plan de estudio se actualice en el futuro, para los titulares de la credencial, no será necesario volver a realizar los exámenes. Entonces, como ya he dicho, la FS Credential es por la vida. Y para los nuevos candidatos, la información sobre las nuevas normas o todo lo que cambia se integrará directamente en los exámenes de nivel 1 y 2, una vez que se incorporen oficialmente en el plan de estudios. Entonces, todo ya está, como está pasando ahora con el nivel 2, que se está actualizando, los exámenes van a actualizarse automáticamente, pero las personas que ya están inscritas a los nivel 2 pueden seguir a tomar el examen, por lo cual ya estudiaron. Entonces, ahora es difícil dar una respuesta por la biodiversidad y comunidades, pero si hay cambios en el currículo, seguramente se van a reflejar en los nuevos, en el contenido del nivel 1 y 2. Y la gran pregunta que todos se hacen, ¿cuál es la diferencia entre materialidad financiera y doble materialidad? Porque es la gran confusión del mercado. Yo puedo contestar esa pregunta. La definición de materialidad financiera es muy clara dentro de las normas ES1 y S2, inclusive es la misma definición que se utiliza en las normas contables, y hay que recordar que estas normas contables se utilizan en más de 130 jurisdicciones, incluyendo Chile. Y básicamente, en términos llanos, la definición de información material financiera material financiera es esa información que le es útil a los inversores en su toma de decisiones, ¿no? Siempre que estamos hablando de información material desde la perspectiva financiera, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las necesidades de información de los inversores y qué están pidiendo. Es importante también mencionar que no por enfocarse en divulgación de información financiera material, estamos dejando a un lado los impactos, porque eso es algo que la gente a veces no entiende, ¿no? Nos gusta mucho como seres humanos tener una respuesta fácil y un esquema binario, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de información material, financieramente hablando, también tenemos que entender cuáles son los impactos de una organización, y les pongo un ejemplo. Piensen en un boomerang. Una organización pone en marcha su modelo de negocio y es como si tirara un boomerang. El boomerang va y va a tener impactos en el medio ambiente, en la sociedad, en la economía, y se le va a regresar a la organización. Algunos de esos impactos pueden regresar en una forma de riesgo u oportunidad, ¿no? El ejemplo que yo pongo, porque es el más intuitivo, es: soy una aerolínea, yo pongo mi modelo de negocios en operación y consumo combustible. Y ese combustible, como si fuera el boomerang, pues va generando emisiones de gases de efecto invernadero y tiene impactos negativos en el cambio climático cuando está el boomerang del otro lado. Sin embargo, ese boomerang se me está regresando porque, bueno, puede haber regulación,
importantes sobre gases de efecto invernadero. El combustible es el costo más importante para una aerolínea. Entonces, bueno, ahí está la vinculación con cuestiones de impactos financieros. Así que el cómo yo maneje mi combustible tendrá impactos en el medio ambiente, pero también tendrá impactos financieramente hablando, que es lo que le importa al inversor saber. Entonces, es una distinción muy importante porque la gente, de nuevo, busca el fácil de lo binario o no binario, y olvida que ciertos temas que sí son financieramente materiales también surgen a raíz de los impactos que generan al poner en marcha el modelo de negocio. Entonces, lo dejo ahí, pero bueno, información material financieramente hablando, la que le importa al inversor. Solamente quería decir una cosa más que está muy bien explicada en el FSA Credential. Entonces hay un parágrafo, un chapter que está dedicado a esa temática. Entonces está muy bien explicado. Gracias y bueno, agradecerle su disposición, Caterina, Arturo, de nuevo. Y Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas ya, gracias. ya, gracias. Estamos en contacto. Que estén bien. Hasta luego. Bye.